¿Usted sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros acerca de lo que tenemos que hacer? Si usted es papá, si usted tiene hijos o mamá, ¿verdad? ¿Les dice usted a sus hijos qué es lo que ellos tienen que hacer? Bueno, yo recuerdo que me decían, y también como papá también les decían a mis hijas, bueno, tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que ser responsables, si no trabajan no comen, tienen que estudiar para tener algo en la vida y pues en fin, hacer muchas cosas, ayudar en la casa, en fin, hay muchas cosas, la verdad, que no solo tenemos que hacer, sino que nos dicen a nosotros que hacer eso es lo correcto y que también es bueno para nosotros. Pero cuando nos dicen lo que nosotros tenemos que hacer o a qué nos vamos a dedicar, por ejemplo, tú vas a ser bachiller, tú vas a ser maestro, tú vas a ser perito, tú vas a ser médico, tú vas a ser ingeniero, nos están hablando del propósito que se pretende para nuestras vidas. A veces ese propósito es impuesto, en otras ocasiones pues es buscado por las personas que lo están trabajando, porque se está hablando de algo a lo cual nosotros vamos a dedicarnos, sino la vida, una buena parte de ella, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la tarea que nosotros tenemos que cumplir. Pero ahora nosotros nos preguntamos algo muy importante. Como cristianos, nosotros ¿cómo vamos a manejar este asunto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué propósito tenemos? Bueno, nos dicen que tenemos que ir a la iglesia, que tenemos que orar, leer la Biblia, cantar, ofrendar. Y ¿sabes qué? Estas cosas que nos dicen que nosotros tenemos que hacer en la iglesia son aquellas cosas que no nos gustan. Porque si nos gustarían, si a nosotros nos gustarían, lo haríamos. Y lo haríamos con mucho gusto. Pero la verdad es que a veces sí es muy complicado, es muy difícil encontrar a alguien que le guste hacer todo eso, a menos que esta persona sepa que lo que le están pidiendo es bueno y es correcto para él, ¿verdad? Yo pienso que las cosas aquellas que nos imponen o que nos dicen es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, ¿verdad? Lo tomamos como que fueran obligaciones, como que fueran algo pues hecho a la fuerza, y las tomamos como que fueran imposiciones. Y entonces ahí es donde nosotros venimos y entramos en el área de las opciones. Bueno, ¿y si no lo hago? ¿Qué pasa? ¿Y si no quiero? ¿Y si hago otra cosa? ¿Verdad? Entonces decidimos así porque no le vemos un resultado inmediato, no le vemos un beneficio aquí, ahora, en este momento. Ir a la iglesia no le damos importancia porque por algunos dicen es que ir a la iglesia no me va a dar de comer, mejor hago algo más productivo. Mi familia no va a poner comida en la mesa si solo oramos y leemos la Biblia. Si ustedes supieran que sí es cierto. Pero hay algunos que así lo piensan y así lo dicen. Y algunos hasta me han dicho, bueno, pastor, pues orando, pero con el mazo dando, ¿verdad? Entonces, sí tenemos nosotros un conflicto sobre esas situaciones. Si tú supieras que Jesús tuvo que pasar por ese tipo de momento, de situación, y fue justo antes de que él empezara su ministerio. Cuando él decidió iniciar lo que es su ministerio, él decidió ayunar 40 días y cuando salió de ese ayuno de 40 días,
pues el diablo aprovechó para tentarlo y lo primero que el enemigo le dijo fue, bueno, mira, convierte esas piedras en pan, ¿verdad? Y algunos creen que el diablo tomó esa manera o esa forma de tentarlo porque estaba saliendo de un ayuno. Y lo más seguro es que al salir del ayuno pues iba a tener hambre, ¿verdad? Pero bueno, en parte es cierto, porque ¿quién no va a salir con hambre después de un ayuno de 40 días? Si nosotros ¿verdad? Desayunamos, almorzamos, refaccionamos y en la tarde, en la noche llegamos a la casa con un hambre, imagínate con 40 días, ¿verdad? Pero esa no fue la razón por la cual Satanás le pidió a Jesús que convirtiera esas piedras en pan. Vamos a leer la palabra para poder entender este asunto y vamos a ir a el Evangelio de Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La razón por la cual Jesús salió él a tomar 40 días de ayuno era para obtener dirección, para poder recibir instrucciones de parte de su padre, ahora que estaba por iniciar su ministerio. Él tenía que salvar a la humanidad, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero él quería depender del Padre en esos momentos. Así que él sale dispuesto, sabiendo lo que iba a suceder en su vida, los milagros que iba a hacer, lo que la gente lo iba a seguir, su muerte en la cruz, su resurrección. Y fueron en esos momentos en los cuales el diablo empezó a buscar la manera como desviar la atención de Jesús de su propósito para que no cumpliera con lo que él había decidido hacer, ¿verdad? Entonces él buscó la manera de cómo tocar su humanidad, metiéndole miedo a la muerte, porque Jesús ya sabía que la muerte que iba a sufrir era una muerte terrible, una muerte muy fea, y él le propone pues varias opciones o varios atajos para que, bueno, según el diablo, ¿no? Pues vas a poder cumplir con tu propósito, ¿verdad? Pero no lo vas a hacer tan complicado como pues tú lo estás complicado, difícil, ¿no? Entonces, definitivamente, si el Señor Jesús hacía caso, obedecía lo que el diablo le estaba proponiendo, pues definitivamente eso iba a terminar en la situación de que Jesús se desviara completamente, ¿verdad? De su propósito, y pues iba a haber una derrota allí. Así que mira lo que le dice el diablo. Le dice, si lo que vas a hacer es buscar que la gente te siga, para que te escuche, para que la haga sus discípulos y para que la salves, la gente te tiene que escuchar. Entonces, para que te escuche, cúbrele sus necesidades básicas, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad básica del ser humano? Pues el hambre, ¿verdad? Tú tienes el poder, ¿verdad? Porque tú eres Dios, para hablar y crear las cosas. Entonces, con que tú digas piedras conviértanse en pan, las piedras se convierten en pan y todo mundo feliz. Entonces, ya la gente con su necesidad satisfecha, ¿verdad?
van a poder seguirte y no vas a tener que pasar por todo ese sufrimiento, no vas a necesitar morir en la cruz. Imagínate lo que el diablo le estaba tratando de decir al Señor. Yo creo que Satanás creyó que Jesús iba a ser muy inocente, o que Jesús iba a dejarse dominar por sus deseos humanos. Él creyó que por ser él completamente humano, él iba a caer en el mismo problema que caemos nosotros los seres humanos. El diablo no contó con que la parte divina de Jesús pues era suficientemente fuerte y había salido de ese ayuno completamente también fortalecido para poder enfrentarlo. Entonces Jesús les dice: mira, diablo, le dijo, la gente no solo se alimenta de pan, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces ahí nos hace recordar a nosotros, ¿verdad?, que no podemos depender sola y únicamente del alimento material para nuestras vidas, que hay otro tipo de alimentos que van a ayudarnos y que van a darnos lo que nosotros también necesitamos, ¿verdad? Entonces Jesús confronta al diablo de esa manera y no puede hacer nada. Entonces quiero hacer una pregunta. ¿Es válido decir que nosotros debemos, como tarea, como propósito, como obligación, usar nuestras vidas única y exclusivamente para llevar el pan a la casa y alimentar a nuestra familia? Yo creo que no. Yo creo que no es válido únicamente dedicar nuestra vida solo a eso. Porque esa es la excusa que hoy en día muchos cristianos ponen para no servirle a Dios. Porque tienen que trabajar, porque tienen que esforzarse, porque tienen que ser responsables. Y recuérdate lo que dijo Jesús: no solo de pan vive el hombre. Hay un área en nuestras vidas, que es nuestra vida espiritual, que se alimenta de la palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, nuestra vida, la vida que nosotros tenemos, ¿verdad?, como seres humanos en este momento, pertenece al lapso de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ahí estamos nosotros en medio, ¿verdad? Más orientados hacia un lado, ¿no? Porque el Señor Jesús ya está cerca, muy muy cerca de presentarse, de tomar a su iglesia y llevarla y librarla de todo lo que este mundo pues está pasando. Y Jesús habló esto específicamente en el contexto de esa situación, ¿verdad?, de su venida. Entonces, en ese lapso de tiempo en el cual está nuestra vida, nosotros tenemos que cumplir un propósito, ¿verdad?, para que nosotros podamos saber que nuestra vida pues tiene sentido. Y muchos creyentes, muchos cristianos han creído que únicamente deben ocuparse de las cosas materiales y de las cosas de este mundo, y eso ha provocado que nosotros abandonemos la encomienda que Jesús nos dio de hacer discípulos. Entonces, la misma tentación que el diablo le puso a Jesús de que buscara otro camino, de que se dedicara solo al alimento físico y no al alimento espiritual, el diablo lo sigue cometiendo y lo sigue haciendo, ¿verdad? Solo que ahora ya no lo hace con Jesús, sino que lo hace con nosotros, ¿verdad? Entonces, pensando que algunos dicen que Cristo ya tardó, que no es probable que venga pronto, entonces seguimos diciendo y creyendo que como va a tardar y como yo creo que va a ser muchos años de que él venga, entonces mejor dediquémonos nosotros a nuestro propio bienestar. Y pensando en eso, ¿verdad?, Jesús cuenta una historia ahí en Mateo 24:44. Vamos a leer qué es lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice: por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todas sus riquezas le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La historia cuenta que un hombre, un amo, un señor, escoge de entre todos sus siervos, él elige a uno para que atienda a los demás. Lo elige y le dice, ¿verdad? Tu trabajo va a ser prepararle alimentos a ellos, ¿verdad? Levantarte temprano, hacerle su desayuno para que ellos se vayan bien comiditos y se vayan a trabajar, y que cuando regresen en la tarde tú les tengas preparado su comida, porque ellos van a venir trabajados, cargados y cansados, ¿verdad? Entonces dice que él necesitaba de un siervo que fuera bueno y que fuera fiel. Y además de eso se habla de que ese siervo tenía que ser prudente para poder hacer todas las cosas que le había encomendado. Pero sucedió una cosa. El amo consideró que ese siervo sería una buena persona, que iba a ser fiel, iba a ser prudente. Él lo dijo, bueno, esto ha de ser así, hasta que lo comprobó. O sea, comprobar, o sea, hasta que lo probó, hasta que se dio cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Pues dándole una posición. No se sabía, ¿verdad? Si esta persona era fiel o no, era justa o no, era trabajadora o no, era responsable o no lo era, hasta que le dio una posición y le dio un propósito y le dio pues una tarea que debía de hacer. Entonces, cuando esta persona que recibió la posición, el propósito y la tarea, creyó que su señor iba a tardar mucho tiempo en llegar, y llegó a pensar que dijo, bueno, pues me puedo relajar, ¿verdad? Y pues tengo una posición aquí, me dejan dinero, tengo presupuesto para esto, y así que empezó a aprovecharse y hacer lo que él quería, ya no lo que debía, ¿verdad? Porque él estaba allí para prepararle alimento a los siervos. Ahora, ¿qué es lo que esto nos enseña? Bueno, lo que debemos hacer nosotros como cristianos es servirle al Señor. Esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, aquí está claro, sirviéndole a nuestros consiervos mientras el Señor viene. Si usted piensa que el Señor Jesús aún tarda en venir, usted va a dejar de hacer lo que usted debe hacer y se va a dedicar a otra cosa. ¿Verdad que sí? Así que nosotros tenemos una tarea que hacer. Dice la Biblia que este hombre se juntó con los que comían y bebían, y la verdad que comer y beber no es algo malo. Todos tenían que hacerlo, pero este siervo abusó, se aprovechó no solo de la posición, sino que también que tenía tiempo, y que él dijo, mi señor va a tardar, entonces no hay problema, esto yo lo arreglo en un tiempo, hoy hago esto y ya mañana lo haré. Y entonces lo que él debía de hacer para los demás, ¿verdad? Lo usó como un beneficio solo para él y para su propia conveniencia, ¿verdad? En este tiempo que nosotros estamos viviendo, es un tiempo para que nosotros le sirvamos al Señor. Y se le sirve a Él cuando nosotros servimos a los demás. Cuando no están esperando, ¿verdad? Que en recibir algo, sino este tiempo
este tiempo que nosotros estamos viviendo es para que le podamos servirle a nuestro Señor Jesús. Y le servimos al Señor Jesús cuando le servimos a los demás. ¿Cuántas personas no estarán esperando que tú les lleves el alimento espiritual? Que tú les des una ayuda, les des un consejo, les des la palabra que ellos necesitan. Yo no sé si tú estás dispuesto a hacerlo, pero es algo que el Señor Jesús nos está pidiendo aquí. Porque si el Señor está dispuesto a hacerlo y tú también estás dispuesto a hacerlo, entonces definitivamente va a pasar algo muy importante. Gente será bendecida. Dios está listo para elegirte, para ayudarte, para capacitarte y para bendecirte. Y el verso 47 dice que el que lo haga va a recibir una recompensa. Vamos a ver qué es lo que dice el verso 47, y dice: de cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, habrá una bendición. Y está hablando de una bendición económica y financiera, una bendición de honor, ¿verdad? Entonces, dice que lo va a poner sobre todas sus cosas, y la palabra que utiliza aquí es la palabra epi, ¿verdad? Y esto significa encima de todo, o sobre todo y sobre todos. Y de aquí viene la palabra epidermis, que es la parte externa o de arriba de nuestra piel, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si uno va a disponerse a ser un siervo fiel y a usar este tiempo para servir a los demás con fidelidad, Dios nos va a permitir ser bendecidos, ocupar posiciones de honra, a poder ser usados para bendecir a mucha gente, porque es mejor servir a los demás que servirse a uno mismo. Es mejor buscar un beneficio hacia otros que únicamente buscar un beneficio personal. Y hasta que yo le sirva a Dios, escucha bien esto, hasta que yo le sirva a Dios, haciendo lo que Él me pide y lo que Él quiere, hasta ese entonces yo voy a poder tener lo que yo quiero y lo que yo necesito. Yo sé que estás pensando tú en este momento que para obtener lo que tú necesitas, pues definitivamente servir a Dios te va a estorbar. Yo no sé qué es lo que tú quieres. ¿Quieres una casa? ¿O un carro? ¿O un buen trabajo? Suficiente dinero para que no tengas que pasar penas, no tengas que pasar por necesidad. Bueno, pues entonces si tú haces eso, tendrás que tomar la decisión si tú vas a servirle a Dios o no. Entonces ahí vas a ver y vas a decir: servirle a Dios es un estorbo, entonces ¿por qué yo quiero esto? Pero si tú supieras que sirviéndole a Dios, Él se va a encargar de darte todo lo que tú necesites y todo lo que tú desees, porque esa es la recompensa de aquel que le sirve al Señor. O escuche bien esto: no le servimos para que Él nos dé cosas, no le servimos para que Él nos llene de regalos y de bendiciones. Le servimos porque le amamos y Él nos dio una tarea. Entonces Él nos reconoce el servicio y el trabajo que estamos haciendo, para que podamos ser agradecidos con Él. Esta enseñanza nos dice también que ahora que tú estás pasando por este momento en tu academia, el Señor desea que tú tomes una decisión sobre qué vas a hacer ahora con tu vida, con tu ministerio. Has terminado esos pasos pequeños de vida, esos primeros pasos, has aprendido ciertas cosas claves e importantes sobre cómo vivir, cuáles son los primeros pasos que tienes que dar, qué es lo que tú tienes que hacer para tener vida y la vida en abundancia. Y ahora el desafío es entrar a una nueva etapa, entrar a un nuevo nivel de enseñanza, que será el nivel intermedio, donde vas tú a aprender a servirle al Señor. Para eso
tendrás que convertirte en un discípulo para que puedas tú seguir los pasos de Jesús, aprender de Jesús, ser formado en Jesús para que su carácter sea formado en ti. Así que esta última clase de este nivel pretende decirte a ti: sírvele al Señor, sírvele, prepárate para servirle, empieza a prepararte. Y es por eso que vas a ingresar ahora a este nivel intermedio que se llama nivel de discipulado y servicio, donde vas a aprender esos principios importantes, ¿verdad? De cómo convertirte en un discípulo de Jesús y qué es lo que tú tienes que hacer para servirle al Señor. Y de esa manera tú vas a poder hacerlo con gozo, con alegría, vas a poder hacerlo, ¿verdad? Sabiendo que estás siendo usado, que Dios también va a usarte para bendecir a otros, y tú te estarás preparando, ¿verdad? Para saber cómo alimentar a esas personas que vienen atrás de ti y cómo tú vas a hacer y qué vas a servir, cómo vas a actuar para que las personas también puedan tener una bendición a través tuya y que Dios te use para bendecirlas. Así que si tú preguntas qué es lo que tú debes hacer, yo te digo: sírvele al Señor con todo tu corazón y con todas sus fuerzas. Dios no va a dejar a nadie desamparado. Nadie que le sirva bien, que le sirva con un corazón dispuesto, lo va a dejar tirado y lo va a dejar desamparado. Así que yo quiero animarte para que hoy tomes tú la decisión, no de quedarte aquí, no de truncar aquí tu conocimiento en la palabra, sino que des el siguiente paso ya a un nivel intermedio. Ya pasaste de un nivel básico, fundamental, yo le llamo el parvulitos y el primero primaria. Ahora vas a entrar a una nueva etapa donde vas a tener un conocimiento nuevo y diferente, pero que será de gran bendición para tu vida. Así que te esperamos en esta nueva etapa donde nos preparemos juntos para que tú y yo sepamos qué es lo que ahora debemos de hacer, tenemos que hacer ahora que nos estamos preparando para servirle al Señor. Y te esperamos. Yo estoy seguro de que no te vas a quedar atrás. Yo estoy seguro que vas a dar ese paso de fe y que Dios te va a ayudar. Y obvio, nosotros también estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para extenderte nuestra mano, nuestra ayuda, nuestro consejo, nuestra dirección, para que tú te conviertas en un hombre, en una mujer que le sirva a Dios, que sea bendecido, que bendiga a otros también y que se convierta en un discípulo del Señor, un discípulo amado del Señor. Que Dios te bendiga.